El planeta, en su vasto silencio, era una selva infinita de sombras y luces que se entrelazaban con la vegetación alienígena. Jonah se detuvo, respirando profundamente, su cuerpo cubierto de sudor mientras intentaba calmar su mente. Los ecos del rugido de una criatura que acababa de escuchar aún retumbaban en sus oídos. No era la primera vez que se encontraba cara a cara con algo que podría matarlo en un instante, pero esa sensación, esa presión sobre su pecho, no era algo que pudiera ignorar. La misión de Jonah no era una misión gloriosa ni heroica. Era simple supervivencia. La tierra estaba en su último suspiro. Las cosechas habían fallado durante décadas, y con el colapso de los gobiernos, la humanidad se había fragmentado en pequeños grupos dispersos. La única esperanza de supervivencia para los pocos que quedaban era encontrar algo que pudiera sostenerlos, algo que los alimentara. El hambre, esa era la constante. El mensaje había sido claro: exploración del planeta Santea, evaluación de recursos, obtención de lo que se pueda. Esa era la misión de Jonah y su tripulación, un pequeño grupo de humanos que se habían arriesgado a viajar más allá de la Tierra, a esos rincones olvidados del universo, con la esperanza de hallar algo que los salvaría. Pero en Santea, la caza no era sencilla. Jonah había estado en otros planetas antes, lugares inhóspitos y olvidados, pero Santea parecía una bestia diferente. El suelo era caliente al tacto, un terreno árido pero fértil, cubierto por una jungla densa y desordenada, donde las sombras ocultaban criaturas que no se veían con facilidad. La luz del sol atravesaba las copas de los árboles, creando manchas brillantes que le daban a todo un tono de ensueño. Pero no era un lugar para soñar. En cada rincón, en cada susurro del viento, había algo esperando. Lo buscó para comer, pero encontró un tipo diferente de hambre. Pensó Jonah mientras avanzaba, la hoja de su machete cortando las ramas con precisión. Esa frase resonaba en su cabeza, como un mantra que le daba fuerza y, a la vez, le recordaba que no solo estaba cazando para sobrevivir. La caza en Santea era una batalla contra algo mucho más profundo. No solo enfrentaba la naturaleza, sino lo que quedaba de los recuerdos del universo antiguo. Algo en sus entrañas le decía que encontraría más que comida, algo que no podía ni empezar a comprender. El equipo había aterrizado hacía menos de 24 horas, y ya uno de sus miembros había caído. La selva de Santea no perdonaba. Se decía que los cazadores de este mundo se alimentaban de más que carne. Lo sabían, pero nadie quería escuchar las advertencias. El hambre de los habitantes de la jungla no era solo física. Algo en este lugar estaba sediento de vida, de algo más profundo, algo que se alimentaba de las almas y las esperanzas de quienes se atrevían a pisar su suelo. A Jonah le habían dicho que Santea estaba deshabitada. Nadie había recibido señales de actividad inteligente en el planeta desde hacía siglos. Era un mito, un sueño perdido. Pero las cosechas en la tierra seguían fracasando, y no podían permitirse más sueños rotos. La jungla le pareció un laberinto interminable, cada paso más profundo en su vientre. Hacía calor, el sudor le cubría la frente, y la humedad se adhería a su piel como una segunda capa. Pero no podía detenerse. No había vuelta atrás. Su misión era clara: encontrar algo que alimentara a su gente, algo que pudiera salvar a los suyos de la inanición. A medida que avanzaba, la selva se volvía más opresiva, las sombras se alargaban y los sonidos se volvían más extraños. A lo lejos, un zumbido bajo cortó el aire, un sonido extraño que no había escuchado nunca antes. Jonah se detuvo, escuchando con atención. Algo se acercaba, algo grande, que crujía a través de la vegetación como si no le importara lo que tocaba. Entonces lo vio. Un ser enorme, tan alto como 3 hombres, emergió de entre los árboles. Su cuerpo estaba cubierto por una piel de escamas que reflejaban la luz del sol, haciendo que su figura pareciera casi irreal, como un monstruo de otro tiempo. Tenía garras largas y afiladas, y sus ojos, profundamente rojos, brillaban con una luz predatoria. No había nada humano en él, nada de lo que Jonah pudiera relacionar con los seres de la tierra. Era un depredador, puro y simple. El instinto de Jonah lo llevó a apartarse rápidamente, corriendo con agilidad mientras su mente calculaba. Su machete estaba listo, pero en ese momento sabía que no bastaría.
Necesitaba algo más, algo que pudiera darle la ventaja. Recordó las armas de energía que había traído consigo, pequeñas pistolas de disparo rápido diseñadas para defensa, pero las criaturas de Santea no respondían igual que los depredadores de la tierra. El ser se acercaba rápidamente, sus pasos pesados haciendo temblar el suelo. En un suspiro de desesperación, Jona disparó. Los rayos de energía cruzaron el aire, pero no lograron más que hacer que la criatura se agachara momentáneamente, como si la electricidad la hubiera sacudido, pero no detenida. Jona disparó nuevamente, apuntando a la cabeza, pero el ser esquivó el disparo con una velocidad impresionante. El miedo comenzó a formarse en el pecho de Jona. Sabía que no podía escapar si no hacía algo drástico. En ese momento, la criatura lanzó un rugido ensordecedor y saltó hacia él. Jona apenas tuvo tiempo de reaccionar, saltando hacia un costado para evitar la embestida. El suelo bajo él se desplomó, y cayó, golpeando con fuerza una superficie rocosa debajo de la selva. Cuando miró hacia arriba, vio algo que le heló la sangre. La criatura estaba encima de él, sus garras a punto de hundirse en su cuerpo. Pero entonces, un destello de luz surgió detrás de la bestia. Era una figura, alta y elegante, con ojos que brillaban con intensidad. La figura levantó una mano, y con un movimiento casi hipnótico, la criatura se detuvo, inmóvil, como si fuera controlada por algún tipo de poder invisible. Jona, sin poder mover una sola parte de su cuerpo, escuchó una voz suave pero firme. «No busques solo comida en este lugar, humano», dijo la figura, sus palabras resonando como una orden. «Lo que aquí encuentres no será lo que crees». A partir de ese momento, Jona entendió que en Santea, la caza no era solo una cuestión de supervivencia física. Era una prueba de voluntad, una lucha contra algo mucho más profundo, algo que no podría escapar, no importa cuán rápido corriera o cuán lejos viajara. Había encontrado el hambre, pero no era lo que esperaba. Jona se levantó del suelo, adolorido, con la vista nublada por el golpe. La figura que había intervenido en el enfrentamiento ahora se encontraba frente a él, su presencia imponente, pero calmada. El ser, con una altura sobrehumana, estaba envuelto en una capa hecha de algún material alienígena que brillaba débilmente, y sus ojos, aquellos ojos que parecían absorber la luz a su alrededor, le transmitían una sensación de poder incontrolable. La criatura levantó su mano y, como si una corriente invisible hubiera rodeado a Jona, lo ayudó a ponerse de pie. No podía ver ninguna tecnología o dispositivo en ella, pero algo en su aura lo hacía sentir que estaba frente a algo mucho más antiguo y avanzado que cualquier civilización humana. «¿Quién eres?», preguntó Jona, su voz rasposa, sin aliento. La confusión lo inundaba. No solo estaba frente a una criatura extraterrestre, sino que algo en su interior sentía que esa figura estaba conectada a algo más grande, algo trascendental. «Soy Irati», respondió la figura, su voz suave pero firme, como un eco en la vastedad del espacio. «Princesa de los Draktar». Jona parpadeó, sin comprender completamente. Los Draktar eran solo leyendas, una de las especies más poderosas y antiguas del universo, cuya existencia había sido enterrada por siglos en el polvo de las estrellas. Se decía que sus habitantes habían sido los creadores de artefactos capaces de alterar la realidad misma, pero que habían desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, aquí estaba ella, no solo viva, sino aparentemente en control de la situación. «¿Qué quieres de mí?», Jona preguntó, incapaz de ocultar su desconfianza. La idea de que una princesa alienígena lo había salvado no le daba ninguna tranquilidad. Irati lo observó por un largo momento antes de responder. «Te necesitamos. Todo el universo necesita que tú completes tu misión». La confusión de Jona creció aún más, pero Irati no le dio tiempo para formular más preguntas. Con un gesto de su mano, la jungla pareció abrirse ante ellos, revelando un pasaje oculto. Jona, sin dudar, la siguió, porque sabía que no tenía opción. «Lo que buscaste para comer no es lo único que encontraste aquí», continuó Irati mientras caminaban a través del pasaje iluminado por una luz difusa que provenía de los cristales incrustados en las paredes. «Santea no es solo un planeta deshabitado. Es el último refugio de mi pueblo, el hogar de los Draktar. Y ahora,
está siendo destruido por lo que queda de los nuestros, por ellos. Jona frunció el ceño, aún incapaz de comprender por completo la magnitud de sus palabras. ¿Destruido? ¿Por quién? ¿Y por qué me necesitas a mí? Irati lo miró intensamente, y por un momento, Jona sintió una conexión inexplicable, como si ella estuviera mirando algo más allá de su exterior, algo que solo ella podía ver. El hambre de tu gente, lo que buscas, ya no es solo comida. Aquí, en este lugar, existe un poder mucho mayor, un poder que los Raktar dejaron atrás. Y ese poder es lo único que puede salvar a tu gente. Pero para acceder a él, necesitas vencer a los depredadores que nos han destruido. Jona paró en seco, la palabra depredadores resonando en su mente. ¿Depredadors? ¿Qué tipo de criaturas estamos hablando? Son más que criaturas, dijo Irati, su voz oscura y grave. Son lo que queda de los Raktar. Un experimento fallido que fue dejado en el planeta, lejos de nuestra civilización. Los que fueron transformados por la oscuridad de la guerra. Ellos, los que ya no son ni humanos ni Raktar, cazan y devoran lo que queda de mi gente. Jona sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras de Irati le daban una idea de la magnitud de la destrucción, pero también de la amenaza inminente que representaba esta guerra perdida entre su pueblo y lo que quedaba de los Raktar. Entonces, ¿mi misión es eliminar a estos monstruos? ¿Con qué? Preguntó, su mente rápidamente calculando las opciones. No había mucho que pudiera hacer con las herramientas que traía consigo. Sus armas de energía solo servían para defenderse de las criaturas más pequeñas, pero nada que tuviera cerca parecía capaz de detener a estos depredadores que Irati describía. Irati lo miró con una seriedad que lo paralizó. No es solo una cuestión de armas, Jona. Es una cuestión de voluntad. Los Raktar dominaron el arte de la energía vital, la conexión entre todas las formas de vida en el universo. Si deseas salvar a tu gente, tendrás que despertar esa fuerza dentro de ti. El silencio se instaló entre ellos. Jona no podía comprender cómo podría obtener esa fuerza de la que hablaba Irati. No era un guerrero. No era un líder ni un elegido. Era un agricultor. Un hombre común. Te guiaré, dijo Irati, interrumpiendo sus pensamientos. Pero primero, debemos llegar a la sala de los caídos. Allí está lo que necesitamos, lo que puede salvar no solo a tu gente, sino a los restos de mi civilización. Jona la siguió, sin saber qué esperar. La selva de Santea, que antes parecía tan peligrosa, ahora le parecía apenas una sombra en comparación con lo que Irati le estaba revelando. La humanidad había buscado algo tan simple como comida en este planeta, y ahora se encontraba en medio de una batalla mucho más grande, más trascendental de lo que nunca había imaginado. Mientras caminaban, Irati no dijo una palabra más, pero Jona sentía en su interior que las preguntas que tenía, y la amenaza que acechaba, solo eran un preludio de algo mucho más grande y peligroso que estaba por venir. Una misión que ya no era solo por la supervivencia, sino por el destino mismo de la humanidad. La sala de los caídos era un lugar de silencio absoluto, la entrada custodiada por estatuas de gigantes de piedra que representaban a los antiguos Raktar. Los muros, tallados en formas intrincadas, narraban historias de grandeza y caída, de imperios que una vez dominaron el universo y luego se desvanecieron en las sombras del olvido. Jona sentía que el aire en esa sala era diferente, cargado de una energía que no podía entender, una mezcla de antiguo y poder ancestral. Irati se detuvo frente a un altar de piedra, cuyo centro estaba marcado por un cristal oscuro que parecía vibrar con una energía propia. Este es el corazón de los Raktar, dijo ella en voz baja, como si temiera romper el hechizo que mantenía el lugar en calma. Aquí se guardó el poder que les permitió dominar, lo que les permitió crear y destruir, lo que nos llevó a nuestra perdición. Jona observaba el cristal, una esfera oscura que absorbía toda la luz que la tocaba. Una sensación extraña le recorría la piel, una necesidad urgente de tocarla, de conocer lo que estaba dentro. Pero algo en su interior le decía que no debía hacerlo. ¿Y cómo podemos usarlo? Esto es lo que necesitas para salvar a la tierra. Jona preguntó, su voz teñida de incertidumbre. Irati lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. No es solo el cristal lo que necesitamos. Es la conexión que tú, humano,
puedes establecer con él. Los Draktar fueron creadores, pero también destructores. El poder que guardan estas reliquias puede sanar o devastar, dependiendo de quién las controle. Jonah sintió el peso de sus palabras. La esperanza de su gente, su propia supervivencia, ahora recaía en algo mucho más allá de su comprensión. Un simple agricultor de la tierra estaba destinado a manejar el mismo poder que había destruido a una civilización entera. La responsabilidad era abrumadora. Te guiaré, dijo Irati con firmeza, acercándose al cristal. Pero antes, debes probarte a ti mismo. El camino hacia el poder no es fácil, y no todos sobreviven el proceso. Con un gesto de su mano, Irati activó el cristal. La esfera comenzó a brillar, y las paredes de la sala parecieron vibrar al unísono. El aire se cargó con una energía palpable, casi eléctrica. Jonah no podía evitar sentir una oleada de miedo, pero también una extraña fascinación. El poder de los Draktar estaba ahí, al alcance de su mano. La pregunta era si él sería capaz de controlarlo o si lo consumiría como lo hizo con su pueblo. Antes de que pudiera hacer nada, la sala se oscureció repentinamente, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Una grieta apareció en el centro de la habitación, y de ella surgieron figuras, seres corpulentos y deformes, con ojos brillantes y cuerpos cubiertos por armaduras rotas y sucias. Los depredadores de los Draktar, los monstruos de los que Irati había hablado. Con una rapidez aterradora, los monstruos se lanzaron hacia ellos. El aire se llenó con un rugido ensordecedor. Jonah apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el primero de ellos, un ser enorme con garras como cuchillos, saltó hacia él, con la intención de desgarrarlo en pedazos. Instintivamente, Jonah sacó su pistola de energía y disparó, pero el monstruo lo esquivó con facilidad, como si el disparo fuera una molestia menor. El ser aterrizó justo frente a él, levantando el brazo para asestarle un golpe mortal. Sin pensarlo, Jonah rodó hacia un lado, esquivando por poco el ataque, y se levantó rápidamente. Irati, por otro lado, no se había quedado inmóvil. En un movimiento fluido y casi sobrenatural, sus manos brillaron con una energía purpúrea, y la sala entera pareció responder a su llamada. Con un gesto, la energía se disparó hacia los depredadores, arrojándolos hacia atrás con fuerza, pero los monstruos no cedían. Tu resistencia parecía ser tan infinita como su hambre. Tú también debes luchar, Jonah, gritó Irati mientras apartaba a uno de los monstruos con un puño de energía. Este no es solo un combate físico. Es una batalla por el control de lo que está dentro de ti. Si no enfrentas tu miedo, te consumirán. Jonah tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. No sabía qué hacer, pero Irati estaba en lo correcto. Este no era solo un combate de fuerza bruta. Lo que le esperaba era algo mucho más grande, algo que trascendía su entrenamiento y su experiencia como soldado. Era un combate con él mismo. Apretó los dientes y, con un grito de determinación, apuntó su pistola hacia el monstruo más cercano. Pero esta vez no disparó al azar. Cerró los ojos y, con toda su concentración, trató de conectar con lo que estaba frente a él. En ese momento, algo cambió. La energía de su entorno comenzó a fluir hacia él como si el propio planeta lo estuviera abrazando, dándole la fuerza que necesitaba. Una ola de energía pura emergió de su cuerpo, desintegrando al monstruo que había estado a punto de atacarlo. El cuerpo de la criatura se deshizo en partículas brillantes, disolviéndose ante la fuerza de la energía que había invocado. Irati lo observó con asombro. «Lo lograste». Pero antes de que pudiera continuar, los otros depredadores atacaron con aún más ferocidad. Jonah, sintiendo ahora el poder que corría a través de él, levantó las manos y, con un grito, canalizó esa energía hacia ellos. Los monstruos fueron empujados hacia atrás, algunos cayendo al suelo y otros desintegrándose en el aire, disueltos por la fuerza de la energía vital que Jonah había aprendido a controlar. La sala se llenó de luz, el cristal resonando con una intensidad que casi los cegaba. Pero mientras los depredadores se desvanecían, algo nuevo surgió del centro de la grieta en el suelo. Una figura encapuchada, más alta y más imponente que los depredadores, emergió de las sombras. «El hambre nunca termina», dijo la figura con una voz profunda y retumbante.
Los Draktar nunca mueren. Y tú, humano, has despertado algo que no podrás controlar. Jona se preparó para el próximo enfrentamiento, su corazón latiendo con fuerza, pero ahora, por primera vez, estaba listo para enfrentarse a lo que fuera. La figura encapuchada se desveló por completo ante Jona, una silueta monstruosa, tan alta como un edificio de 3 pisos, y con ojos que brillaban con una luz rojiza, llena de una hambre insaciable. No era humano, ni Draktar, sino una amalgama de lo peor de ambos, un ser nacido de la oscuridad y la desesperación, una abominación creada por el poder mismo que había arrasado a la antigua civilización de los Draktar. Jona se preparó para el combate, sabiendo que no sería como los anteriores. No eran solo monstruos los que había enfrentado hasta ahora. Frente a él, esta criatura era la manifestación del hambre misma, una hambre que iba más allá de la comida, una hambre por la destrucción, por el caos. ¿Crees que podrás detenerme, humano? La voz de la criatura retumbó en la sala como si proviniera de las profundidades de un abismo. Soy la última sombra de los Draktar. Soy su fracaso y su condena. Y ahora, tú eres el que será devorado. Jona, sintiendo la presión del momento, echó un vistazo a Irati. Ella estaba a su lado, los ojos brillando con una intensidad sobrenatural, pero parecía desconcertada por la presencia de esta entidad. Había algo en su postura, algo que delataba un miedo oculto. No es el quien debe ser detenido, murmuró Irati con una voz que apenas se escuchaba. Es el poder que ha despertado en ti, Jona. El cristal, el artefacto de los Draktar, solo se activa por un sacrificio. El poder que ha despertado en ti es el último vestigio de nuestra civilización y no hay vuelta atrás. Jona la miró fijamente, sin entender completamente, pero sintiendo una verdad profunda en sus palabras. En ese momento, comprendió que el combate no era solo contra la criatura, sino contra el poder mismo que había desatado. Ese poder, aunque le había dado una ventaja, estaba a punto de consumirlo. La figura de los depredadores, la abominación que se erguía ante ellos, levantó una mano gigantesca y, con un solo movimiento, destrozó parte de la sala. Un golpe que hizo que las paredes se resquebrajaron y el suelo se abriera aún más. La criatura parecía disfrutar de la devastación, alimentándose de la desesperación que sentía Jona. Irati, de repente, se adelantó, extendiendo sus manos hacia el cristal central. No podemos derrotarlo solo con fuerza física, Jona, gritó, su voz llena de desesperación. Es el poder del sacrificio lo que puede detenerlo. El cristal requiere algo más que energía. Requiere la voluntad de quien lo controla. Jona entendió finalmente. Todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que había aprendido sobre el poder de los Draktar, no era suficiente. La criatura frente a ellos no era solo un enemigo. Era la manifestación de una era perdida, y si quería detenerla, tendría que pagar el precio final. La única forma de acabar con esto, de devolver la paz a tus seres humanos y a los Draktar, es que el poder que has desatado sea sellado por un sacrificio, explicó Irati con una tristeza palpable en su voz. Y tú, Jona, eres quien debe tomar la decisión. Solo tú puedes decidir si el sacrificio es el final de la hambre o el comienzo de una nueva era de oscuridad. Jona miró hacia la criatura que se acercaba con una velocidad aterradora. La abominación había extendido sus garras, y Jona pudo sentir el calor de la destrucción que se avecinaba. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, sopesando sus opciones, sabiendo que el precio de la paz sería alto, demasiado alto. No hay otra opción, pensó con furia. No podía permitir que esa hambre devorara a su gente, ni a Irati, ni a lo que quedaba de la humanidad. Tenía que ser él. Lo entendió en lo más profundo de su ser. Con un grito de desesperación, Jona levantó las manos hacia el cristal, sintiendo como la energía que lo rodeaba comenzaba a arder en su interior. Era un dolor agudo, un fuego que lo atravesaba, pero no retrocedió. Este era su sacrificio, su última oportunidad para salvar a su gente. Hazlo, Jona, dijo Irati, su voz casi quebrada. Solo tú puedes sellar este poder. Tienes que dejarlo ir. Jona cerró los ojos y, con un último suspiro, dejó que la energía lo envolviera.
El cristal brilló con una luz cegadora mientras su cuerpo se desmoronaba, bajo la presión del poder que había desatado. La sala retumbó. El aire se llenó con un grito indescriptible, como si todo el universo estuviera sufriendo con él. Pero Jonah no se detuvo. Sabía que solo a través del sacrificio completo podría erradicar la amenaza. Cuando la luz finalmente se desvaneció, la criatura frente a ellos se desintegró en una nube de polvo cósmico, su forma distorsionada y aterradora desapareciendo por completo. La sala, ahora en calma, estaba teñida de un resplandor tranquilo, como si el tiempo se hubiera detenido. Jonah, casi sin aliento, cayó de rodillas. El dolor en su cuerpo era insoportable, pero una paz extraña lo envolvía. Había logrado lo impensable. Había detenido a la criatura, pero a un costo terrible. Irati, su rostro ahora sereno, se acercó a él. «Lo lograste, Jonah. El poder de los Draktar está sellado, y la hambre se ha detenido. Has salvado a la humanidad. Has salvado a mi gente». Jonah, con la última energía que le quedaba, levantó la vista hacia ella. «Pero, ¿qué hay de mí?» Irati sonrió. Una sonrisa triste pero llena de gratitud. «Tú vivirás en la memoria de los Draktar, en los recuerdos de los que lucharon. Tu sacrificio será eterno. La humanidad podrá seguir adelante gracias a lo que has hecho hoy». Jonah cerró los ojos por última vez. Su sacrificio había sido el precio que debía pagar para detener el ciclo de hambre y destrucción. Mientras la oscuridad lo envolvía, sabía que había hecho lo correcto. Había dejado atrás un legado que trascendería su propia vida, y en ese sacrificio, había salvado no solo a su gente, sino también al universo mismo.